Charlas al Trote, una sección en la que vivimos carreras desde adentro y conocemos las historias, los desafíos y los sueños de personas comunes como nosotros. Presta atención a lo que tienen para contar y ojalá este video te inspire a ser parte de carreras como esta, estés donde estés en el mundo. Buen día muchachada, estamos en Mar del Plata, Argentina, con el mar a mi costado. Vamos a correr los 15 cabos con Sport. 3, 2, 1. Bienvenido a Mar del Plata. Qué lindo que es correr por acá. Quiero que te... No sé por qué, pero... Vamos ahí. Vamos ahí, vamos. Buen clima, buena gente. Me gusta la gente, el lugar. Y acá siempre que venís en cualquier época del año, siempre hay gente haciendo deporte, ¿viste? Siempre. Hay surfistas, gente pedaleando, corriendo. La verdad que es una ciudad de mucha buena vibra. Exacto. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos bien? Estuvimos viendo los videos tuyos. Qué bueno. Yo le decía a mi sobrino, tenés que seguirlo ahí. ¿Viste qué lindo que está hoy? Espectacular. Yo tenía miedo que haga frío, pero mirá lo que es el día. Mirá lo que es el día, mirá. Bordea siempre el mar este circuito. En todo momento después nos metemos ahí en la zona del puerto. Pero estamos siempre con el mar al lado. Hermoso. Hermoso. ¿Verdad que sí? Bien, regulando, pero vamos a ver. Ahora en bajada. El tema va a ser la subida, después Claro. la vuelta. Este circuito tiene mucho desnivel. Bajando, fácil, ¿no? Bajando es sí. Y otra vez Llevadero. recién arrancamos, así que. Sí, claro, sí, esa es otra. No hay prácticamente nada allá, no, la zona del puerto nada más, ¿no? Sí, Lindo circuito. lindo para correr. Hay familia acá, ¿no? Sí, por acá, Familia. corriendo haciendo 10K. Vamos, estoy. La verdad que marcándole el camino, ¿eh? ¿Primeros días? Sí, la primera vez que Qué corro. bueno, qué bueno. Buenos Aires. Ah, mirá, se vinieron a correr acá, qué lindo, ¿eh? ¿Primeros días? Nos encontramos, mirá acá. Yo te seguía en ¿Viste? YouTube hace tus comienzos. ¿Y ya no me seguís más? Sí, obvio. Pero arranqué de Ah, ahí. sí, qué bueno. ¿Cuánto hace eso? Y calculo que 8 años. Mirá. Casi, un poquito más. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, amigo. Soy de Quilmes, siempre tuve la gana de venir a Mar del Plata a correr, así que estoy cumpliendo un sueño. Mar del Plata es una ciudad muy deportiva. Muy deportivo. Muy deportiva acá. Mucho deporte de todo tipo. A pasarlo lindo. A pasarlo lindo y a marcar un 4.40 o 4.50. Vamos. Objetivo del día. Ahí va, vamos, dale, a darle. Entramos en el túnel, no sé por qué. Cada vez que entra en un túnel la gente grita, aplaude, festeja. Ahí va, A la gente le encanta gritar. ¡Vamos! Sobre el kilómetro 3 nos metemos en la zona del puerto, donde por poquito nada más es llano. Para al costado, como siempre. Carrera muy estratégica esta si la querés correr a buen ritmo. Este tramo también tiene ida y vuelta. ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Vamos, El grupo de locas. Lo bueno es que acá se pueden ver de frente. Este tramo que nos permite encontrarnos. Resto menú acá. Kilómetro 4 exactamente, así que llevamos un kilómetro de ida, un kilómetro de vuelta. Y seguimos sumando. A estos videos nos ve gente de todas partes del mundo que entiendan que estamos en el mes de junio acá, en invierno. Acá hoy tenemos una temperatura de 7-8 grados más o menos. Estuvo más fresco. A la mañana por ahí 3 grados. Para guantes, mirá, mostrá los guantes. Lo bueno que salió el sol, levanta Sí, la temperatura, pero. está hermoso. ¿Se la habías corrido esta? Esta nunca. 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 Ya pasando el kilómetro 5 en la altura de la base naval. Pasame la data para correr y hablar, por favor. ¿Cómo vienen, chicos? Muy bien, está Tila acá. Mira, ¿ves que pueden hablar? ¿Ves? Es porque estás vos, ahí está. Bien, Colo, tratando de mantener el ritmo. En Mar del Plata no es fácil mantener el ritmo por esto de los desniveles, ¿no? Claro. Pero es lindo correr acá porque no te aburrís seguro. No, Siempre tenés un desafío diferente en cada kilómetro, en cada tramo. lo que es una dificultad después es una ventaja. Exacto, exacto. Ahora vamos llano con un poquito de viento a favor. Sí. Tuvimos bajadas, tenemos subidas. Hay de todo. Poco viento. Es hermoso. Mira lo que es esta toma, mira. Bueno, Mira esta imagen lo que es. espero que disfrutes de Mar del Plata. Oh, siempre eso. Kilómetro 6,5, casi mitad de carrera. Y tenemos otro tramo acá donde nos cruzamos de frente. ¿Contenta? Contentísima. Mirá la sonrisa. La gente siempre está contenta cuando corre, ¿viste? Obvio, más vale. El que no corre piensa que vamos. El que no corre piensa que esto es sufrimiento. ¿Para qué corren? Mirá, mirá las caras. Mirá. Entiendan ahí. Mirá qué Miren las caras y se van a dar cuenta los que todavía no corren por qué corremos, ¿eh? En el kilómetro casi 7. Hola, querido. Vamos, amigo. ¿Cómo estamos? Vamos. Vamos, Kilómetro 7. Vamos. Tal vez la parte más desafiante del circuito esta, A ¿no? regular un poco. Sí, Trepadita, sí, porque engaña. larga, larga. Hay que llegar al final y ya después se hace un poquito más ameno. Vamos, que llegamos arriba, vamos. Ya estamos, Vamos, Corino. Vamos. Vamos. Oh, Bien. costó, Vamos, sí. ¿La trepada más dura del circuito, sí o no? Colo, ¿Cómo No. anda, Hay Esta no. ¿Cuál es la más dura? Ya vamos.
¿Cuál es la más La dura? otra. ¿Sí? Pero no está acá. Bueno, pero este circuito sí es la más dura. El circuito sí. Este sí. Estamos muertos de frío. La señorita se vino. Esto tiene estilo. El frío me distrae. pero con guantes. Muy bien. En estas carreras el agua es agua en cajitas. Con pico. Con lo cual es fácil de tomar. Las brumas estas de la mañana es increíble, ¿eh? Qué linda ciudad, ¿eh? Sí. Mirá lo que es esto, ¿eh? Así que bueno, mirá qué hermoso. El mar acá, al costado. Mirá. Esta es la parte donde nos pasan los punteros. Como si fuese, viste, las motos que te pasan en la ruta, que vos vas a 120 y te pasa una moto a 200, bueno, es más rápido, ¿eh? ¿Lo corremos a él o no? Déjalo que vaya. Cualquier cosa, espérennos allá. Sí. ¡Vamos, Colo! ¡Vamos! Mira. Nosotros estamos corriendo a 4:50 más o menos de kilómetros. Ellos van a 3, cortitos. Segunda, que metemos juntos esta. Esta carrera crece mucho. Empezó como una carrera local y fue sumando gente. Hay gente de todos lados, de muchos lugares de Argentina vienen a correr acá. Nos quedan los últimos 5 vueltas por abajo del mar, que es parte muy linda del recorrido. Y volvemos a subir. Te felicito por lo que haces. Gracias, amiga. He visto carreras antes de ir. Mirá, porque esa es la idea. Que estos videos sirvan primero para animar a gente a correr. A que gente que no corre o que no ha corrido una carrera que se anime y que vea lo lindo que es correr. La maratón de Dubái. Mirá, ¿viste? Hiciste y la Qué bueno. este año. La idea es también que estos videos le sirvan a la gente que quiere correr una carrera. Hay de estos videos, maratón de Nueva York, de Londres, de Berlín, Chicago, Bueno, me faltan. Tokio. Todas las grandes están para los que ven de otros países también que quieren. Pero hay unas muy lindas que no son de las manos. No, claro, sí. Hay un montón. París, Roma. Pero- El mejor que tenés, Colo, igual es el de correr de cura. Con Ajá. Pixie de fondo. Mirá, ese fue el primer video del canal donde empecé a hacer contenido. Si están viendo esto desde algún lugar del mundo, vamos amigos, venga. Están viendo esto del lugar donde estén viendo y tienen pensado correr alguna de las majors, de las maratones grandes. Vamos. En el canal están todas, donde se muestra los pormenores del circuito, a qué hora salir para la punta de partida, cómo llegar, qué tener en cuenta, cómo son los puestos de abastecimiento, todo lo que es esto mismo por dentro. Y pueden verlo y prepararse para las carreras. Van a poder ver en el canal, búsquenlas en el buscador y ahí les sale. Vamos, qué lindo, esta parte es hermosa. Aparte, mira, arriba tenés la gente que está alentando los carreras. De acá arriba salimos y arriba llegamos, justo. Esta es la tercera. Sí, la primera no la pude terminar. ¿Qué pasó en la primera? ¿Viste cuando dices arrastrar presión y no te escuchás? Ah, ¿viste? Es esta. Bueno, pero es un aprendizaje seguramente. Obvio. De eso a los golpes, pero aprendiste que al cuerpo hay que escucharlo, ¿viste? Sí. Sabes que es muy común entre los corredores, especialmente en las primeras temporadas, hasta que uno se pega un golpe de estos, querer por ansiedad correr como sea, ¿no? Yo voy y corro igual, ya me anoté, ya voy y corro igual. Y no, Vengo del rack, imagínate, aprieto el dolor. No era un impedimento. entender que carreras va a haber todos los años y no tiene sentido romper. No estoy muy de acuerdo con esa épica de la termino como sea, ¿viste? Corredores que lo venían casi arrastrando en andas para que termine. No, porque Déjalo abandonar. eso dice, no, la voy a correr, la voy a terminar como sea. Cuando es de la cabeza, digamos, cuando la cabeza te dice, vamos, te dice abandonar, ahí sí te la tomo. No abandones. Cuando es elemental, ¿viste? Cuando es psicológico. Ahora, cuando hay un tema de lesión o de estás enfermo, enfermedad, ¿viste? Pasó algo, no. Cuida el cuerpo. Es diferencial esos super años. Cuando es cabeza y cuando es físico. Exactamente. Y eso es lo que te da los años de correr. La capacidad de disociar eso y entender cuándo es psicológico y cuándo es físico. Lo que decíamos hoy temprano, esta carrera bordea siempre el mar, por arriba, por abajo, por donde sea, pero siempre viendo el mar. La verdad es un placer correr acá. ¿Cómo diferenciar a un corredor de trail en medio de una carrera de calle? Por la mochila, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O me equivoco? El que no camina en las lomas. Es verdad. Otro que viene de la montaña, ¿no? De la sierra. Le gusta trail. ¿Eh? ¿Le gusta trail? ¿Viste o no? Somos fanáticos de trail. Kilómetro 2,5. Volvemos a subir. Otra loma. Dificultad, pero creo que ya es de la última ya. De las fuertes creo que ya es la última. Casi kilómetro 13. Ahora sí, último retome. Volvemos por esta parte del circuito que ya pasamos hoy. Un poquito más temprano. Y acá recta final. Hola. Últimos 2 y en bajada. Estamos, ¿eh? Último tramo. Último. ¿Cuánto corriste hoy? ¿10? 10. Ya está. Primera vez. Mirá vos, primero 10K. Qué bueno, amiga. ¿Cuánto hace que empezaste a correr? En enero. O sea, hace poquito. Hace poquito. Mirá qué bueno. Y ¿te acordás cómo fue ese momento de la decisión? Voy a empezar a correr. Vamos. Sí. Yo
quiero anotar en Tandilia, en Ajá. Tandil. Mirá, Así que ¿sos de allá? ¿Sos de ahí? De Tandil. Yo de Tandil, mirá. Sí, que si no entreno, no la puedo hacer. ¡Vamos! ¿Cómo ¿Contenta? estás? ¿Todo bien? Sí. ¡Uy, qué lindo verte! Gracias, amiga. ¡Te recibo! Gracias. sos un genio. Gracias. Vamos a seguir Hoy- disfrutando. ¿Hoy por qué distancia vas? 10 kilómetros. ¿10? ¿Ya la tenés? Ya la tenemos. Vamos, ya la bien, tenemos. vamos. Ay, Ya gracias, estás, Julio. ya estás. Ya estamos. ¿Ya habías corrido esta? 5 kilómetros del año pasado. Mirá. ¿Y 10 ya habías hecho? No, acá no. Pero sí Pero habías sí, hecho, sí, sí habías sí. corrido. Mirá qué bueno. Me gusta más el trail. ¿Te gusta más entrenar? Sí. De hecho tenés la mochila, como decíamos Sí, siempre. sí, sí. Y a mí me parece bueno, aun cuando no hace falta, porque hay hidratación hoy ahí. No. Hay buena hidratación. Siempre. Pero está bueno para entrenar el hecho de correr con la mochila. Aprovechar aún las carreras. El que corre trail, vamos. El que corre trail, aprovechar estas cosas como para ir Totalmente. acostumbrarse a llevar la mochila, ir tomando. Siempre. Hace 2 años te vi allá en Open Sport verano. Este circuito son 3 carreras. Esta es la de invierno, que fue la que inició todo. Ajá. Son 15K de este lado de Mar del Plata, que es con desnivel. Pero hay 2 más. En primavera, fines de octubre, o en noviembre. Realmente se hace en octubre, Fines de octubre, sí. en la Laguna de los Padres. Exacto. Es Muy- un cross. Es Muy un, buen trazado ese. sí, es un... No sé si no es un trail, es un cross. Muchos Sí, caminos de tierra. estoy de acuerdo, es algunos rápido. senderistas, claro. Y después tenés en verano los 10K, que es para el otro lado de Mar del Plata, donde es súper plano, Exacto. recto, un circuito recto, por una uso, buena prueba. un retome solo a los 5 kilómetros, es ida y vuelta, una recta hermosa para buscar marca, en verano, en enero. Sí. Y ahora sí, muchachada, vamos, último tramito, últimos metros de esta carrera. Como siempre les digo, ojalá que de alguna forma simbólica, virtual, como ustedes quieran llamar esto, también hayan disfrutado, corrido, sentido, vivido con nosotros estos 15K Open Sport Ciudad. Si así fue, para mí la misión está cumplidísima. Así que ahora los invito a que vengan conmigo para recibir unas medallas y presten atención a algo. Vean las caras de la gente y si aún no corren y si aún están pensando si vale la pena correr, ahí van a encontrar la respuesta. Vengan, vamos a ver, vamos.